Bien, vamos a continuar con nuestro mensaje. El día de hoy el mensaje se llama El cielo y el infierno. Es un mensaje que no es un mensaje profundo sobre el cielo, tampoco es un estudio profundo sobre el infierno o el cielo. Vamos a decir algunas cosas profundas, pero no todas. Mi esposa me estaba diciendo que sería muy bueno hacer una serie sobre el cielo, y sí, el material que leí, los libros que estoy leyendo son como 3, y la verdad es que la información es muy abundante. Y yo creo que el mensaje de hoy nos va a bendecir abundantemente. El cielo y el infierno son doctrinas esenciales en la vida de todo cristiano. Son esenciales porque en ellas está centrada, o en esta doctrina está centrada nuestro destino. La Biblia dice, y quiero comenzar con estos argumentos bíblicos, estos argumentos teológicos sobre nuestra naturaleza. Recuerdan que hace algunas semanas, ya meses, hablamos sobre la estructura del hombre. ¿De qué está hecho el hombre? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia dice en Eclesiastés que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se va a la tierra, es decir, nuestro cuerpo se pudre, se deshace, ¿no? Por muy guapo o feo que te creas, no es importante en realidad. Es importante para cosas que vivimos aquí, cosas que experimentamos, pero la verdad es que lo que somos, el cuerpo que tenemos, se va a deshacer. Es todo. Lo verdaderamente importante es lo que sucede con el alma. Y quisiera decirles que es importante el espíritu. Es una opinión personal, pero la palabra dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Por qué vive tu cuerpo? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué respiras? Por el espíritu de vida. Dice la Biblia en Génesis que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Ese es el espíritu que tenemos. Y es el espíritu con el que nos conectamos con Dios. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos alma. Y el alma es eterna. Dice el mismo libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad ¿en dónde? ¿Qué dice Eclesiastés? Puso eternidad en el corazón. ¿En dónde? ¿Qué es el corazón? El alma. ¿Está entendiendo? Entonces el alma es eterna. Y la otra vez estaba escuchando a un predicador muy famoso. De hecho, ustedes seguramente lo han visto si tienen la aplicación de TikTok. Hay un predicador muy famoso de apellido Scott, no me acuerdo de su nombre, pero él se apellida Scott. Y es muy famoso en redes sociales por sus argumentos bíblicos que son muy buenos. Pero él dice, por ejemplo, que el infierno no es eterno. ¿Qué creen ustedes? Jesús lo llamó eterno, ¿saben? Y sea el infierno eterno o no, a mí me da miedo el infierno. ¿Es el alma lo que reposará en el cielo o en el infierno? Y eso es gravísimo, porque el infierno está descrito como algo donde se experimenta, donde se siente. Imagínate, ¿alguien se ha quemado alguna vez? La Biblia dice que el infierno es de fuego. ¿Te imaginas estarte quemando todo el tiempo? Yo me quemé una vez el pie, me cayó el agua hirviendo, y es algo que me hizo experimentar un dolor profundo. La quemadura fue de 2º grado, casi de 3º. Y fue para mí muy doloroso, así es de que en este sentido tenemos espíritu, alma y el cuerpo. ¿A dónde se va? A la tierra. ¿El espíritu a dónde se va? A Dios que lo dio. Es decir, la vida del cuerpo regresa a Dios. ¿Y el alma a dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? Y esto es lo importante. Por eso hoy necesitamos profundizar en este asunto y decirles algunos datos curiosos acerca de la doctrina del infierno. Quien más predicó en la Biblia, quien más predicó
acerca del infierno en la Biblia fue el mismo Jesús. Hay un buen número de sus parábolas, hoy vamos a leer 3 que hablan del cielo y del infierno, pero estas 3 son las que hablan puntualmente del cielo y del infierno, pero todas las parábolas alrededor tienen una mención específica acerca del infierno o del cielo. Y hablando de la doctrina del cielo y de la doctrina del infierno, Jesús habló más del infierno que del mismo cielo. Jesús habló muy puntualmente acerca del infierno, porque el corazón de Jesús es que no lleguemos al infierno. Ese es el corazón de Jesús. Y por eso es importante considerar las enseñanzas de Jesús respecto de esta doctrina. Ahora, escuchen esto. Jesús usó parábolas para enseñarnos acerca del cielo y del infierno. Ahora voy a dar otro concepto u otro elemento de los que les he compartido al principio de los mensajes acerca de la parábola. La palabra parábola es una palabra griega que está compuesta de 2 palabras. La primera palabra es parabole, para y vole, algo así. Bueno, las 2 palabras significan, número 1, lanzar o colocar. Y la segunda palabra significa poner al lado. Entonces, la palabra parábola significa poner una historia junto a la otra de forma paralela para referir una verdad. ¿Me están entendiendo? Entonces, en este sentido, las parábolas, por eso les decía la semana pasada, que representan verdades trascendentales del reino. Jesús no está contando chistes. Jesús no está contando historias interesantes. Jesús no está dándonos datos importantes. Jesús está manifestando verdades trascendentales del cielo y del infierno para el caso de estas parábolas. ¿Me está entendiendo? O sea, lo que está diciendo es que esto es verdad. Y como es verdad, tenemos que prestar atención. Así es que vamos primero a la primera parábola en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. A partir del versículo 15, por favor. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús contestó: cierto hombre preparó un banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por todas las plazas y los callejones del pueblo, y trae acá a los pobres y a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. ¿Por qué no van a disfrutarlo? Pues simplemente porque no lo aceptaron. ¿Me explico? Jesús es claro y dice que el que no acepta esta parábola, podríamos darle una interpretación básica.
aquel que no acepta la invitación al banquete no puede disfrutar de él. ¿Me explico? Y lo curioso es que las razones por las que ellos argumentaron no ir son válidas respecto de la ley. Eso es lo interesante de la parábola. Es decir, el que dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, esa razón, de acuerdo a la ley en el tiempo de Jesús, era razonable. Es decir, era correcto religiosamente. En otras palabras, Jesús está hablando a la religiosidad de los hombres, de quienes lo escuchaban y les estaban diciendo, si tú crees que por tu deber religioso no vas a entrar, o estás usando ese argumento para no entrar en mi banquete, y piensas que es justo la excusa que me estás poniendo, te estás equivocando. Y esto es peligroso, porque muchos en la parábola somos los religiosos, que elegimos la religión antes que conectarnos con Dios de forma correcta. Ahorita profundizamos un poco más sobre eso. Ahora vamos a Mateo 22, por favor. Mateo capítulo 22. Y aquí hay otra parábola similar, y este es el banquete de bodas. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó a su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. Ahora presten atención al versículo 11. Dice así. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. ¿Cuál era el problema del hombre? Que no iba vestido ¿de qué? De boda. Y esta parábola a mí me confronta mucho. Porque dice que si vas a asistir a la boda, te tienes que vestir acorde. ¿De qué les habla el vestido de bodas? De la santidad. Hay un versículo en la Biblia que dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? Significa, Jesús está diciendo, si tú piensas que puedes ser hijo de Dios y piensas que puedes vivir como quieras, que puedes vestirte como quieras, te estás equivocando. Obviamente no está hablando de nuestra forma de vestir. Y ese es el asunto religioso, que muchos piensan que nos tenemos que vestir como cristianos. Por mucho tiempo se criticó la forma de vestir de los cristianos. Que si el pastor no se pone corbata y saco, entonces no debería de predicar. Que si los ministros tienen tatuajes o no, eso es lo de menos. En realidad lo que importa es la forma de vivir, lo que hay en el corazón. ¿Me están entendiendo? Porque Jesús dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Y Proverbios dice que tal es el hombre en su corazón, así es él.
Eso significa que nuestra vida debería de representar lo que hay dentro de nuestro corazón. Y por eso es interesante que Jesús manda a ese que no se puso el vestido de boda, mandarlo ¿a dónde? Al infierno. Y finalmente vamos a nuestra parábola donde vamos a centrar más este mensaje. En Lucas capítulo 16, por favor. Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, ¿en dónde? En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, te replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Por qué? Pues porque el problema está en el corazón. Uno piensa que con escuchar un mensaje de salvación, eso es suficiente. Y lo que dice Jesús acerca del cielo y del infierno, pues es eso. Ahora, ¿quiénes van al infierno? Quiero hacerte esta pregunta, no me respondas, pero tienes que hacerte esta pregunta y tienes que tener una respuesta. ¿Eres salvo? Si murieras, si salieras de aquí y te lleva el tren de la basura o el camión de la basura, o si alguien te asalta, o si alguien simplemente te ataca, ¿a dónde irías? ¿Irías al cielo o irías al infierno? Es una pregunta que todo hijo de Dios debería de poder responder. ¿Quiénes van al infierno? Esencialmente aquellos que no han recibido el mensaje de Dios, aquellos que no han hecho las paces con Dios, aquellos que no han recibido la salvación de Cristo. No voy a usar las palabras de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, porque es cierto que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros somos salvos en ese instante. Y esta debería ser una verdad con la que debemos de vivir. El momento en el que tú aceptaste el regalo de la salvación, en ese momento eres salvo. ¿Me está entendiendo? Sin embargo,
las parábolas del cielo y del infierno tienen que ver con personas que no desconocen la doctrina. ¿Me están entendiendo? O sea, Jesús no está advirtiendo a quienes no tienen la doctrina. Jesús está advirtiendo sobre el cielo y el infierno a quienes conocen la doctrina. Por ejemplo, Jesús habla de los religiosos y dice que los religiosos irán ¿a dónde? Al infierno. Miren, vamos a Mateo 7. Mateo 7, a partir del versículo 13. Mateo 7, a partir del versículo 13. 1, 3, 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. ¿De quiénes? Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Ahora presten atención a esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús está hablando a los religiosos y les está diciendo, el hecho de que me llames Señor no significa que eres salvo. El hecho de que te digas cristiano no significa que eres salvo. Y es donde las cosas parecieran complicarse. Pero Jesús es muy claro. Por eso dice, muchos de ustedes en aquel día me van a decir, en tu nombre hicimos milagros. Mi pastor y yo creemos en la doctrina de que los dones son irrevocables. ¿Qué significa eso, pastor? Pues no significa que Dios te dio dones. Por eso hay mucha gente que dice groserías, pero puede hablar en lenguas. Hay algunas entrevistas en unos podcasts donde hay discusiones entre un hombre que está vestido de mujer y un cristiano. Están discutiendo, están haciendo debate. Y empiezan a hablar del Espíritu Santo y de los dones. Y el hombre vestido de mujer se levanta y empieza a hablar en lenguas. ¿Puede ser una lengua demoníaca? Sí. Pastor, ¿pero eso también podría ser de Dios? Sí. Porque los dones son irrevocables. Eso significa que tú puedes estar lejos de Dios y el don puede activarse en ti. Por eso hay muchos que están lejos de Dios y tienen sueños de repente, sueños del cielo, sueños del infierno. Están más alejados de Dios que cualquier otra cosa, pero Dios actúa en ellos. El Espíritu Santo dio dones que no va a quitar. Y lo peor que podemos hacer es pensar que porque tengo el don de sanidad, que porque tengo el don de profecía, que porque tengo el don de hacer milagros, que tengo el don de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, si cometemos el error de pensar que por eso
Dios nos tiene en el hueco de su mano y puede ser que estemos más del lado del infierno que otra cosa. Por eso es importante considerar esto. Por eso Jesús dice, en tu nombre hicimos milagros. Pues sí, porque los dones son irrevocables. Tú podrías pensar que los ministros que hoy son famosos y que salen en la tele o que hacen grandes congresos, que son famosos, tú puedes pensar que van directo al cielo solamente por su unción, y eso es falso. Jesús va a recriminar una cosa, ¿y cuál es? Que no te conoce. ¿Sabes cuál es una marca de una persona que es salva? Que tiene una relación con Cristo, que conoce a Jesús, que Jesús lo conoce. ¿Me están entendiendo? Esa es la marca de una persona que podría decir tranquilamente soy salvo, porque conozco a Cristo. ¿Sabes que hay personas que oran y piensan que sus palabrerías les llevan a la salvación? No. Si en tu oración te conectas con Cristo, entonces hay diferencia. Pero hay quienes oran horas y no tienen jamás una conexión con Cristo. Y ese es el problema, que no conocen a Cristo. ¿Quién se va a ir al infierno? Los religiosos. Jesús está hablando a los religiosos y está diciendo, los religiosos se van a ir al infierno. ¿Recuerdas lo que predicó Samuel hace 2 semanas, 3 semanas? Cuando dijo, ¿cuál es la mayor comodidad de un cristiano? La religión. Pensamos que venir a la iglesia ya nos hizo salvos. No. Miren, es un grave problema que la gente no venga a la iglesia. Es un problema gravísimo. No es cualquier cosa que las personas no vengan a la iglesia. Y luego el problema es que piensan que por venir a la iglesia son salvos. No. ¿Qué me lleva por el camino de la salvación? Tener una relación viva con Cristo. ¿Me está entendiendo? Luego Jesús habla de otras cosas acerca de los religiosos. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas 12, solamente ahí en el versículo 1 dice, mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. ¿Primero a quién? Dice, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Por eso en Apocalipsis dice Jesús, si eres tibio, te vomitaré. Mejor es que fueras frío o caliente. Pero si eres tibio, ¿saben cuál es la marca? ¿Saben qué define a un cristiano como tibio? Un cristiano hipócrita. Porque Dios no soporta la hipocresía. Por eso me encanta la parábola que leímos de Lucas 14. En Lucas 16 dice que el que no tuvo el vestido de bodas, ¿qué le pasó con él? Porque este cuate está entre azul y buenas noches. Va a una fiesta, pero piensa que puede irse vestido con un pantalón de mezclilla. No. Tenía que haberse vestido de bodas. Jesús es totalmente franco y dice, yo necesito que si alguien me sigue, yo deseo que él sea totalmente sincero conmigo. Porque si es hipocresía, yo no me conecto con él. Por eso, los pastores decimos muy constantemente,
A veces, ¿saben? Muchos se inclinan por llenar la iglesia. En mi andar he visto a muchos pastores predicar y buscar que gente que les beneficia en la iglesia se quede, aun cuando esa gente es totalmente hipócrita. He visto a pastores beneficiando a gente que da mucho dinero a la iglesia y dándoles los lugares de enfrente. He visto a pastores negándose a predicar el cielo y el infierno, pretendiendo que la iglesia se llene en vez de preferir gente salva. ¿Y saben qué es preferible? Que ustedes que están aquí sean salvos, quitando la hipocresía de su vida. Porque si sigo a Dios y si quiero amar a Dios, entonces lo preferible es que sea totalmente sincero con Dios. Aclaremos las cosas. La sinceridad no precisamente es sinónimo de perfección. Y con eso no estoy diciendo que no busquemos la santidad. Lo que digo es que seamos totalmente sinceros con Dios. En la madrugada estaba orando con Dios. Y hay una cosa que me cansa mucho al orar, a mí. No sé a ti, pero a mí me cansa mucho una cosa cuando oro. Me cansa mucho pretender que soy otra persona cuando oro a Dios. Me canso. Por eso esta madrugada estaba orando con el Señor y le dije, Señor, estoy molesto. Estoy enojado. Perdón que se me salgan las lágrimas, pero yo estaba llorando en la noche. Porque le dije a Dios, yo no puedo presentarme delante de ti pretendiendo ser alguien que no soy. Y le dije al Señor, estoy molesto. Esto me molesta. Está esta situación y me molesta mucho. Así es de que no me voy a parar esta madrugada de domingo, no me voy a parar delante de ti diciéndote que aquí está tu pastor preferido. El que predica bonito. Porque aparte, a veces se me sube. Nadie me tiene que felicitar, yo mismo me levanto. ¿Me están entendiendo? Es preferible la sinceridad, porque la hipocresía lleva al infierno. Por eso digo, como mi pastor, si no quieres nada con Dios, ya vete, en serio, es mejor para ti, porque es más fácil que Dios saque a un hombre de lo frío, que Dios se meta con alguien que es hipócrita. Porque la Biblia dice que Dios vomitará al hipócrita. Dios no quiere nada con el hipócrita. Dios todavía puede hablar con alguien que es totalmente sincero con él y le dice, yo no quiero nada contigo, Dios. Me vale gorro lo que tú quieras y lo que tú desees hacer. No me importa. Yo no quiero nada contigo. Porque esa persona es fría totalmente, no quiere nada con Dios. Pero el que está nadando en la hipocresía, a ese Dios le da la espalda. Lo mismo que al altivo. Dice la Biblia que al altivo que hace Dios, lo mira de lejos. ¿Entienden la frase? Dios prefiere apartarse del que es altivo y orgulloso. Él no quiere estar cerca de esa gente. Lo mismo con la hipocresía. Dios no quiere nada con el hipócrita. Te vomitaré, dice Apocalipsis. El hipócrita va al infierno. Porque el hipócrita hace esto. Escucha esto y eso te va a lavar el camino. Te va a limpiar el camino. Es uno de los mejores consejos que como pastor yo te puedo dar. ¿Sabes qué hace el hipócrita?
El hipócrita presenta una cara que no es. Y pretende que lo que él es en lo externo sea lo que Dios quiere. Por eso te digo, me canso de pretender acercarme a Dios como algo que no soy. Prefiero acercarme a Dios con toda mi suciedad que pararme delante de Dios siendo alguien que en realidad yo no soy. Un hipócrita se preocupa por la apariencia. Un hipócrita va a la iglesia todos los domingos. Es preferible que no fuera. Es mejor. Porque un hipócrita pretende presentar una imagen que no es la suya. Por eso, iglesia, relájate. Mejor sé sincero con Dios. No pasa nada. Mira, ya estás aquí. ¿Me entiendes? Ya estás aquí. Mejor sincérate con Dios. La hipocresía corre a los pecadores de la iglesia. La hipocresía le grita a los pecadores: tú vete, ¿tú a qué vas a la iglesia? Sucio pecador. ¿Me está entendiendo? Y finalmente, quien va al infierno, y antes de mencionar lo último, es aquel que no atiende los temas del corazón. Vamos a Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Mateo 15, versículos del 7 al 9. Vean cómo empieza Jesús. Dice: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y de ahí vamos a saltar al versículo 17. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Porque a la gente a la que le está hablando, se quejan porque sus discípulos no se lavan las manos. Dime qué es más importante, hablando de la espiritualidad y de la vida cotidiana, que es la vida cristiana. Dime qué es más importante, bañarte o eliminar ese pensamiento sucio de tu corazón. ¿Qué es más importante? Por supuesto. ¿Qué importa si comes con las manos sucias? ¿Cuántos han comido con las manos sucias? Pero para estos era más importante lavarse las manos. ¡Qué absurdo! Y ese es el problema en la iglesia a veces. ¿Es más importante venir a la iglesia? ¿Es más importante tocar un instrumento? ¿Es más importante bailar? ¿Es más importante cualquier actividad religiosa que tratar con tu corazón? ¿Prefieres seguirte insultando a tu esposa, a tu esposo? ¿Y prefieres venir a la iglesia y no resolver ese asunto en casa? Los hombres prefieren seguir viviendo tratando mal a sus esposas y venir a pintarse de bonitos en la iglesia antes que resolver eso. ¿Me están entendiendo? Bueno, esos van al infierno, dice Jesús. ¿Por qué no estás atendiendo lo importante?
Por eso Jesús les dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Solo hablas, solo pintas, pero de lo demás no tienes nada. ¿Se acuerdan de la higuera a la que maldijo Jesús? ¿Qué características tenía la higuera? ¿Cuál es el contexto? Jesús tiene ¿qué? Hambre. Y va a la higuera, y la higuera está frondosa. ¿Han visto un árbol frondoso? ¿Cómo se ve? Bonito. Pero cuando Jesús se acerca para buscar un higo, ¿qué creen que tenía? Nada. No había fruto. ¿No había qué? No. Y muchos somos la higuera. Nos vemos bien bonitos en la iglesia, tocando, bailando, predicando. Pero de fruto no tenemos nada. ¿Y qué hizo Jesús con la higuera? La maldijo. De manera que al otro día, cuando pasaron los discípulos y vieron la higuera, dijeron, ¡asu! Está seca. Y Jesús les habla acerca del fruto. ¿Qué es importante, iglesia? ¿Los asuntos externos o los asuntos del corazón? ¿Qué es más importante que venir a la iglesia? Los asuntos de tu corazón. ¿Qué es más importante que servir? Los asuntos del corazón. ¿Me están entendiendo? Y finalmente, el pecado. Pablo da una lista de los pecados que se pueden resumir en lo que dice Jesús. Los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Pablo dice una lista que está directamente relacionada con esta, porque Jesús no la saca de ningún otro lugar, sino del mensaje de Jesús, y dice, los tales no entrarán, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Bien, ahora que sabemos quiénes van al infierno, este es el momento para que tú te definas y digas, no, pues yo me voy al cielo. Hasta aquí, este no es un estudio, pero quisiera saber si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿No? Bien, vamos a ver las características del infierno. Aclaremos primero algunas cosas. Mateo 10:28 dice, vamos a ir a Mateo 10:28. Mateo 10, versículo 28, dice así, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Entonces, dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes matan el cuerpo? ¿Quiénes pueden matar el cuerpo? El diablo y cualquier otra persona. Pastor, ¿el diablo me puede matar? Sí, el diablo te puede matar. Yo les he dicho muchas veces que hay vidas que acaban y no es la voluntad de Dios. Es la negligencia que yo tuve con mi propio cuerpo. ¿Está entendiendo? Una mala decisión, una mala alimentación me puede llevar al cielo o al infierno más rápido de lo que Dios estuviera planeando. Al respecto, Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar ¿qué? El alma. Es decir, el diablo o las personas no tienen la capacidad de matar el alma. No pueden matar tu alma. ¿Quién te dio el alma? Dios te la dio y tu alma es eterna. Y por lo tanto, hay alguien que sí puede destruir tu alma. ¿Quién es? El mismo Dios. Y Jesús está diciendo que ni te preocupe el diablo o los delincuentes. Hay alguien a quien sí le deberías de tener miedo. Y ese es Dios. Porque Dios preparó el infierno para aquellos que han decidido estar lejos de él. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y ahí hay una pregunta capciosa sobre el cielo y el infierno. ¿El cielo es material?
¿El infierno es material o es solo espiritual? Todo pareciera que en el infierno tendremos un cuerpo, no pero un cuerpo que experimenta el maltrato del fuego, los gusanos que no mueren y la misma ira de Dios. ¿No te da miedo? Vamos a Mateo capítulo 13, ahí adelantito, Mateo capítulo 13, versículos del 36 al 43. Jesús contó una parábola de la mala hierba y Jesús cuenta la explicación de esta parábola. Dice, una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Ahora, vamos a ver algunas características del infierno, de acuerdo a la parábola que leímos. Por eso vamos ahí a Lucas 16, donde estuvimos, donde vamos a centrar el pasaje. Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Bien, primera característica del infierno. El infierno tiene fuego ardiente. ¿Tiene qué? Fuego que está encendido. En algunas otras secciones de la Biblia dice que en el infierno hay fuego y azufre. Te voy a decir algo sobre el azufre, algo curioso. ¿Has visto las flamas del azufre? Bueno, para empezar, el azufre se prende. ¿Pero has visto sus flamas? ¿Sabes qué pasa con el azufre cuando se prende? Las flamas queman, pero no se ven. Así es que el infierno muy seguramente es oscuro. De hecho, Jesús en los pasajes que acabamos de leer dice acerca del que no se fue vestido de bodas, ¿qué dice? Échenlo ¿a dónde? A la oscuridad. Imagínate en un cuarto totalmente cerrado, todo a oscuras. Ahora imagínate que te empiezas a quemar y tú quieres ver el fuego. Ah, no, el azufre no se ve. ¿No te da miedo? Es real. O sea, si estás pensando que te estoy diciendo que es una cosa espiritual, no. La Biblia lo describe como algo totalmente sensorial. Ahora imagínate ese mismo cuerpo todo cerrado, oscuro, y con la siguiente característica del infierno: hay gusanos que no se mueren. ¿A quién le dan miedo los gusanos? Las víboras. El solo tocarlas te causa repulsión. Bueno, ahora imagínatelas por todo tu cuerpo. Tercera característica del infierno: el sufrimiento es terrible. No es sufrimiento, es sufrimiento terrible. ¿Qué dice el rico cuando estaba en el infierno? Estoy sufriendo terriblemente. Estoy aquí. Está uno completamente consciente. ¿Por qué? Porque tu alma es la que es arrojada al infierno. Y en el infierno hay conciencia. Porque ¿de qué está hecho tu alma? Número 1, de tu mente. Y número 2,
de tus sentimientos. Entonces en el alma vas a sentir, no solamente en el cuerpo, sino que vas a sentir en el corazón. Haciendo un paréntesis, y no hablando de pasajes bíblicos, sino de historias que Miriam ha leído mucho. A Miriam le gusta mucho leer libros del cielo. Pero no podemos evitar leer de historias de personas que van al infierno. Chonam, una de esas escritoras, fue al infierno y en el infierno se encontró a su madre. Y cuando estaba hablando con su madre lloraba de arrepentimiento. Pero cuando pedía ayuda a Chonam y la madre vio que no la iba a ayudar porque no podía, ¿qué creen que hizo la madre en el infierno? Empezó a maldecir a ella y a Jesús. Pues claro, ¿quién te lanzó al infierno? ¿Satanás? No. ¿Quién te mandó al infierno? Dios. Por eso el infierno tal vez sea el lugar donde más odies a Dios. El infierno se describe en la Biblia como el lugar más separado de Dios. Pero además de eso, el lugar donde uno experimenta la ira de Dios, el castigo. Lo pudiste haber evitado si hubieras aceptado a Jesús. Pero como no lo aceptaste, entonces no te queda otra más que el infierno. ¿Me están entendiendo? Siguiente característica del infierno. Se retienen los deseos, los recuerdos y el razonamiento. ¿Qué hace el rico cuando está en el infierno? Padre Abraham, dile a Lázaro, porque ¿quién vio del otro lado? A Lázaro. ¿Y dónde estaba Lázaro? En el cielo. Ahorita vamos a hablar de las dimensiones, pero el rico está ahí tirado y es consciente de todo lo que pasó. ¿Te ha pasado algo de lo que te has arrepentido con todo el corazón? Que dijiste, pude haber hecho muchas cosas, pero de esta me arrepiento totalmente. Bueno, en el infierno todos se van a acordar de que no quisieron nada con Cristo. Y eso, por sí solo, representa para mí uno de los mayores sufrimientos. Perdonen la expresión, pero en el infierno muchos van a decir, maldita sea, maldito el día que no recibí a Cristo. Maldito el día en que ese hombre me ofreció a Jesús y yo lo rechacé. Maldito el día que pequé y ese pecado me trajo aquí. Maldito el día en que fui hipócrita con Dios, en vez de haber sido totalmente sincero con Él. ¿Me están entendiendo? El infierno no solamente es una tortura sensorial, es una tortura de la mente. Acabo de escuchar una entrevista de uno de los asesinos más famosos de los años 90. Y pasé a otra entrevista y el que es entrevistado es un sicario. Y él dice que no le causa ninguna emoción matar y cortar gente. Pero él mismo dice que uno de sus compañeros lo acompañó a matar a alguien. Y que cuando estaba cortando el cuerpo, cuando lo estaba desmembrando, el tipo que venía con él entró en una crisis emocional que se volvió loco y jamás regresó. Ahora imagínate el infierno, con todo el golpe mental sobre ti, sobre tu familia. ¿Tú crees que no vas a pensar en aquellos que eran tu familia? Dime una cosa, ¿te gustaría ir al infierno? No, ahora respóndeme esta. ¿Te gustaría que tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos se vayan al infierno? Pues esa va a ser una de las mayores torturas. Y no porque Dios te la dé, sino porque tú mismo rechazaste
y tal vez tu familia también. Qué terror, ¿no? Última característica del infierno. Las personas han sido despojadas de la esperanza. Mira, Pablo dice, hermanos, nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Porque una de las mayores gracias de Dios es que tenemos esperanza. Y perdonen las cosas que voy a decir a continuación, que parecieran feas a la luz de la vida cotidiana. Pero alguien que tiene cáncer y se va a morir, pero tiene el cielo, tiene esperanza. ¿Me están entendiendo? Si tengo una enfermedad incurable y me voy a morir de eso, pero tengo el cielo, ¿tengo qué? Esperanza. Por eso tengo que considerar lo que dice Jesús en Mateo 25, versículo 46. Mateo 25, versículo 46. Perdóname, es Marcos 8, 36. Marcos. Marcos 8, 36 y 37. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Entienden lo que está diciendo Jesús? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Dime una cosa, ¿de qué le sirve a alguien que tiene cáncer terminal que se le quite el cáncer, pero se va a ir al infierno? ¿Qué es mejor? ¿De qué le sirve a alguien que ha vivido pobre toda la vida? ¿Hacerse rico e irse al infierno? ¿Es lo mejor? Por eso el cristiano tiene que aprender a entender con perspectiva la vida. Por eso me molesta a veces que los cristianos prediquemos únicamente sobre que ser cristiano es ser rico, saludable y feliz. Y eso es mentira. ¿Me están entendiendo? Porque dime una cosa, iglesia, ¿qué prefieres? ¿Que Dios te dé todo el dinero que quieres y que eso signifique que te vayas al infierno? ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te quite la enfermedad que tienes, pero te vayas directito al infierno? ¿Qué prefieres? Por eso la pregunta de Jesús es trascendente. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve? Dime, ¿de qué te serviría todo el dinero? ¿De qué te serviría toda la salud? ¿De qué te serviría todo el placer del mundo? ¿De qué te servirían todas las drogas del mundo? Comparado con el infierno, de nada. ¿Me están entendiendo? Y para finalizar, ahora sí, hablemos del cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que es uno de los pasajes más famosos de la Biblia, que habla de la venida del Señor. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. ¿Con quiénes? Para que no se entristezcan como esos otros
que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, el cielo que nosotros experimentamos hoy es un cielo intermedio. Achis los mariachis. ¿Cómo está eso, pastor? Bueno, la Biblia describe 2 cielos y 2 infiernos. Y el infierno que describe la Biblia es, en la mayoría de los pasajes, incluyendo el Nuevo Testamento, es el cielo y el infierno intermedio. Hablemos de dimensiones. El cielo es físico, o la mejor pregunta es esta: ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? Porque muchos pretenden decir que el infierno, ¿dónde está? Debajo de la tierra. ¿Eso dice la Biblia? No, en ninguna parte y en ningún lugar. ¿Pero existe? Sí. Hay un mundo espiritual que nosotros desconocemos. Liliana Hebel, Liliana dice que un día estaba orando en su cama y terminaron de orar, ella se acostó y de repente se despertó y vio a un ángel. El ángel estaba vestido de una armadura como un soldado y caminaba así. Vigilaba el lugar, estaba guardándolos a ellos. Y ella dice que cuando el ángel volteó y la miró, el ángel desapareció, como que hizo y se fue. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que existe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces el cielo existe en una dimensión y el infierno existe en otra dimensión. Pero lo que dice la historia de Lázaro, vamos ahí a Lucas, es precisamente lo que se nos describe como la dimensión del cielo y del infierno. Versículo 26, Lucas 16, 26. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Es decir, el infierno está y el cielo está del otro lado. Nadie puede pasar del cielo al infierno y nadie puede pasar del infierno al cielo. Y la Biblia dice que está escrito para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es decir, un hombre no puede morir y resucitar. Eso no es posible. Hay leyes que están marcadas acerca de la muerte. Entonces, el cielo está ahí, pero hay otro cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz, que provenía del trono y decía: aquí
Entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hasta aquí, el primer cielo ya ha pasado, nuestra vida terrenal ha pasado. Muchos preguntan, ¿en el cielo se llora? Bueno, aquí dice que vamos a llorar. ¿Por qué? Pues ¿cómo no vamos a llorar, no? Si yo sufrí toda la vida aquí y llego al cielo, obviamente voy a decir, oh, valió la pena. Me hubiera muerto antes. Me morí de cáncer. Oh, dolió, pero valió la pena. ¿Sabes qué hacen muchos que se enferman? Lo primero es quejarse con Dios. Los cristianos deberíamos decir, si me muero, me voy al cielo. Oh Dios, que esta enfermedad sea terminal, por favor. Pero no queremos vivir. Nos aferramos a esta vida como si esta vida fuera lo importante. Como si valiera la pena. ¿No sientes a veces que la vida no vale la pena? ¿No sientes que a veces nuestro cantante tiene razón? La vida. Porque el cielo es lo mejor. El que estaba, versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de ¿qué? ¡Wow! Dignas de confianza. ¿Dignas de qué? ¡Wow! También me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de ¿qué? De fuego. Esta es ¿qué? ¿La qué? La segunda. Es decir, que hay un primer infierno y un primer cielo. Y este es el segundo. Cuando morimos iremos al primer cielo, al intermedio. No es el cielo definitivo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús está preparando ¿qué? Morada. ¿Dónde están las moradas? ¿En el primer cielo o en el segundo? En el segundo, porque es Jesús quien está hablando y dice, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y qué está viniendo del cielo? La nueva Jerusalén, mi casa, mi hogar. Hay una canción de Quique Pavón que te recomiendo que escuches. Tengo una casita en el cielo. Me encanta. Yo la escucho a cada rato. Me encanta. Dice, ya quiero estar ahí. Celebrar los días, los meses, los años. Es eterno. ¿Te imaginas celebrar tu año 500,201? ¿Te imaginas? Platicando tú y yo. Oye, ¿cuántos años vas a cumplir? No, pues yo mis 351,821. ¿Y tú? No, pues yo mis 3,800,000, por los que se murieron hace mucho tiempo. ¿Te imaginas? No hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento. Es la onda del cielo. Dime qué prefieres, ¿el infierno o el cielo? 1000 veces el cielo. A veces es necesario llorar, decirle a Dios, Dios, hazme pobre, pero llévame al cielo. Si el dinero me va a llevar al infierno, quítamelo todo, Señor. Si la salud me va a llevar al infierno, quítamela, Señor.
pero no somos capaces de apreciar la eternidad. ¿Me están entendiendo? Entonces hay un primer cielo y un segundo. Y la palabra que está hablando Jesús acerca de Lázaro y el rico está definiendo que está esta dimensión donde está el infierno y está el cielo. Eso significa que los que están del lado del cielo pueden ver de lejos el infierno. Y los que están en el infierno pueden ver de lejos el cielo. ¿Dónde está, pastor? No me preguntes, no lo sé. Sé que no está en el fondo de la tierra, porque eso no lo dice la Biblia. Quitémonos esas ideas. ¿Pero existe en la dimensión del cielo? Sí, existe. Los testigos de Jehová dicen que es un lugar donde se duerme. No, es un lugar donde puedo estar consciente. Ahora, preguntas curiosas. ¿Cómo se fue Jesús? ¿En cuerpo físico o en cuerpo espiritual? En cuerpo físico. En cuerpo físico. ¿Qué dice el pasaje de Hechos? Que empezó a flotar. Y de repente desapareció. Ya no se vio. Él estaba vivo en el cuerpo. ¿Cómo crees que está Cristo en el cielo? ¿Con cuerpo o sin cuerpo? Obviamente. Por eso muchos aluden a que en el cielo seguramente tendremos un cuerpo. Provisional, pero será un cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Jesús va a venir y va a establecer su reino milenial. ¿Y sabes quién va a gobernar en ese reino milenial? Tú y yo. Por eso la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Quién va a gobernar el mundo? Jesús. ¿Y a quiénes va a usar para gobernarlo? A la iglesia. Por eso al final del milenio, Dios va a soltar a Satanás otra vez. Lo va a soltar. ¿Por qué? Pues porque hay otra vez creación. Hay otra vez mundo. Y merece, es un concepto teológico, es un concepto de justicia. Podríamos decir que no es justo, pero es a todas luces justo. Satanás va a ser soltado otra vez y va a tentar otra vez al mundo. Y va otra vez el cielo intermedio, el infierno intermedio y después de esto el infierno definitivo, que es el lago de fuego y azufre. Esa es la muerte definitiva. Por eso la Biblia dice que es la segunda muerte. ¿Estaré consciente en el cielo? Sí, Eclesiastés 12, versículo 7, ¿qué dice? Eclesiastés 12, versículo 7. Acuérdate de tu Creador. 7. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el Espíritu volverá a Dios, quien lo dio. Bueno, aquí no está implícita el alma, pero se puede discernir que está implícita el alma. ¿Dónde va el alma? Pues al cielo o al infierno. Lucas 26, por favor. Versículo 22. Lucas 24. No hay 26, ¿verdad? Perdonen. 22. Sí. No, espérenme, esa cita está mal. Lucas 23, perdónenme. 23, versículo 43, es un versículo famoso. ¿Se acuerdan de que Jesús murió y 2 delincuentes a su lado? Sí. Versículo 40, dice, el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vean, ¿cuáles son las palabras que usa? Acuérdate de mí cuando
véngase en tu reino. Pero Jesús, ¿qué le responde? Te aseguro que cuando hoy estarás conmigo, le contestó Jesús, la versión 60 dice, en el paraíso. Imagínense, el vato fue a la iglesia, jamás. ¿Aceptó a Jesús en su corazón? No. ¿Cuál fue el privilegio de este asesino o de este pecador? Solamente creer en Jesús. Y ya. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya me imagino al vato entrando al cielo. Y todos los ángeles ahí. Listos, atentos, ahí viene el primero. ¿Por qué se fue el primero? Imagínense el alboroto en el cielo. Y el hombre, los mariachis, estaba en la cruz, siendo castigado, justamente. Y de repente, en el cielo. Segunda de Corintios 5, versículo 8. Segunda de Corintios 5, versículo 8. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Alude a la conciencia de que se puede estar con el Señor. ¿Recuerdan que Pablo cuenta una historia? Que los estudiosos están de acuerdo en que él está hablando de él en tercera persona. Dice un hombre, y luego dice, en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé. Que fue a las regiones celestiales, que vio cosas inexplicables a la razón humana. Y luego dice, si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé. Bueno, los expertos dicen que Pablo se echó una visitada al cielo. Pero él no sabe distinguir si en el cuerpo o en el espíritu. Porque Pablo tiene una clara confusión acerca de si es físico o si es espiritual. Bueno, mi pensamiento es que es un lugar físico. ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está? Vamos ahí a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículos 55 y 56. 7, versículos 55 y 56. Vamos a leer desde el 54. Dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿lleno de qué? Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha ¿de quién? De Dios. Es decir, Esteban tiene una visión ¿de qué? Del cielo. Segunda de Crónicas 5:8. Segunda de Crónicas 5, versículo 8. En contexto, un profeta está haciendo... perdónenme, Segunda de Corintios. Espérenme, estoy leyendo mal mis citas. Es Segunda de Reyes 6:17. Segunda de Reyes 6:17. Perdóname, Silvia, no te hago sufrir. Segunda de Reyes 6, versículo 17. Voy a leer desde el versículo 15. Por la mañana,
Cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército de caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. ¿Qué significa esto? Que hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que no es revelado a nosotros, pero que tenemos ciertas revelaciones. Quisiera que Miriam les contara ahorita al final su historia, porque entre muchas cosas libros que hemos leído, a mí me da mucha emoción platicarles que mi esposa tuvo una visita al cielo. Ya, no estoy loco, no estoy mareado, lo sé, Dios es bueno. Y si nos lleva a ver el cielo, ¿no sería algo genial? Pero lo genial sería, sí o no, llegar al cielo. ¿O no, iglesia? Yo oro que la iglesia entienda que si Jesús habló del infierno más que de cualquier otra cosa, es porque el cielo es real. Los conteos son raros, las formas de contar las parábolas son raras, son extrañas porque los expertos las cuentan de una forma y otros de otra. Aproximadamente 40 parábolas, un poco más, cuentan otros. Pero de todas esas parábolas, la mayoría incluyen la mención del cielo y del infierno. Jesús no está jugando y Jesús está revelando la verdad de que hay un cielo y hay un infierno, y de que tú o yo podríamos terminar o en el cielo o en el infierno. Oro que este mensaje haga un hueco en tu corazón y que tú consideres si quieres el cielo o el infierno. ¿Me entienden, iglesia? ¿A dónde vamos? ¿Al cielo o al infierno? Yo voy al cielo 1000 veces. Me da pavor el infierno. Hay veces que oro y le digo a Dios: Dios, líbrame del infierno. Yo no quiero ir ahí. Haz lo que quieras conmigo, pero llévame al cielo. Yo no quiero ir al infierno. La Biblia dice que estamos predestinados. ¿Qué significa? Significa que Jesús ya planificó nuestra eternidad. Y en su eternidad hay un cielo. Pero también Dios nos dio un libre albedrío. Y eso significa que aunque Dios te esté viendo en el futuro en el cielo, tal vez tú elijas el infierno. ¿De quién es la responsabilidad ir al cielo o al infierno? ¿De Dios o mía? 100% mía. No culpes a Dios, iglesia. Dios no es responsable de tu viaje, del último de tus viajes. Dios no es responsable de tus decisiones. Tú decides. La doctrina de San Agustín dice que Dios es soberano y que Él decide quién se va al cielo y quién se va al infierno. Y sabes, es verdad, Dios podría decidir que yo me vaya al infierno solo porque Él es soberano. Pero también hay una doctrina arminiana, y la doctrina arminiana habla del cielo y de la gracia. Y esta dice que yo decido, que yo tengo derecho a decidir si me voy al cielo o al infierno. Y quien decide totalmente eso no es Dios, soy yo. ¿Por qué? Porque Él ofreció. Una vez discutí con un amigo y con eso termino.
Discutí con un amigo que tiene esa doctrina, porque él tiene otra doctrina. Y él me decía eso, que Dios decide quién se va al cielo o al infierno. Le dije, no. Entonces, ¿qué haces con la gracia? Y no me respondía. Y nunca me respondió. Y no solamente es qué hago con la gracia, sino es qué hago con lo que Dios me ha pedido. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cómo me hago santo? La Biblia dice claramente, yo soy el que los santifica. ¿Sabes dónde se encuentra la santificación de tu alma? ¿Sabes dónde se encuentra la santificación de tu corazón? Es la misma pregunta que si te dijera, ¿sabes dónde está el camino al cielo? Te lo voy a responder. Está ahí, en la intimidad, cada vez que te conectas con Dios. Para que no llegues allá y le digas a Jesús, Jesús, siempre fui a la iglesia. Jesús, yo siempre di mis diezmos. Jesús, yo siempre oraba por el pastor. Jesús, fui un buen esposo. Y que Jesús te diga, aléjate de mí, yo no te conozco. El que va al cielo es aquel que se conecta con Cristo. Ahora dime una cosa, ¿esto se te hace complicado? Dime. ¿Sabes que los testigos de Jehová predican que tienen que reconstruir la guerra después del Armagedón para ganarse la salvación? ¡Qué miserables! Y qué herejía. Jesús en cambio nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Nada. Conéctate con Dios. ¿Qué hago para ser más santo? ¿Qué hago para mejorar mi vida, para cambiarla, para dar fruto? ¿Qué hago? Conéctate con Dios. Es todo. ¿Se te hace difícil? ¿Es difícil? Ni siquiera lo haces tú, es Cristo el que hace el cambio. Por eso Pablo dice, Apolo regó, yo planté, pero quien da el crecimiento es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Se te hace difícil? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vámonos al cielo, ¿te parece? Sí. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Cierra tus ojos y te voy a pedir que te concentres en Cristo. Concéntrate en la idea del cielo.